Music licensing reimagined. Pues tenemos el privilegio de tener con nosotros aquí al doctor Diego y pues bienvenido y muchas gracias por tu generosidad en aceptar esta invitación, Diego. No, muchas gracias a ti, Arturo. Para mí realmente es un placer poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Y bueno, Arturo es toda una institución, ¿verdad? Respecto a ese tipo de temas, ha creado escuela tanto aquí en la UABC como en el CICESE, y para mí es realmente un honor y un placer haber recibido esta invitación. Quisiera compartir con ustedes una presentación que he preparado para el día de hoy. Entonces, no sé si ustedes tengan un proyector o una pantalla o en donde estén viendo. Te estamos viendo a ti en una pantalla en un proyector. Ah, ok, perfecto. Y tienen, a ver, un segundo. Ok. Ahí se ve la presentación. Perfecto. Un segundo. Excelente, ahí está. Perfecto. Bueno, pues el tema sobre el que voy a hablar hoy, como bien lo señaló Arturo, son algunos aspectos relacionados con ética e inteligencia artificial. Y en esta primera diapositiva he colocado aquí un QR de la red JEDA SD, una red que organizada por estas dos instituciones y en la que se abordan todo este tipo de temas, sobre todo lo que tiene que ver con justicia, con ética, con democracia e inclusión en las sociedades digitales. Entonces, simple y sencillamente por si es de su interés. La primera diapositiva, pues, es un índice, ¿verdad?, de los contenidos que vamos a abordar el día de hoy. Traté de hacer una presentación lo más económica posible para que pudiéramos tener un espacio al final para desarrollar algún debate, alguna discusión, alguna reflexión. Entonces, el primer tema que vamos a abordar es la cuestión de la ética, ¿verdad? ¿Qué es la ética? ¿Para qué sirve la ética? La segunda parte abordaremos algunos casos concretos en los que la ética tiene una voz importante, tiene algo que decir respecto a la inteligencia artificial, y finalmente pues una conclusión, una serie de conclusiones. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con esta cuestión de la ética, ¿para qué? Siempre que he tenido la oportunidad de realizar alguna presentación en alguna institución, en alguna organización sobre este tipo de temas, me gusta iniciar con una frase de Carl Sagan, quien decía que una sociedad absolutamente dependiente de la ciencia y de la tecnología. Y a pesar de esto, decía Sagan, pocas personas o nadie entiende nada ni de ciencia ni tecnología. Y decía que esta situación significaba una clara receta para el desastre. A lo que a mí me gusta agregar adicionalmente, ¿verdad?, que no solamente vivimos en un mundo con muchísima ciencia y con muchísima tecnología, con mucho desarrollo tecnológico, sino que también tenemos el problema de que muchas veces las personas que desarrollan esta ciencia y esa tecnología no saben muchísimo de ética. Y este problema, esta situación, ¿verdad?, constituye el complemento que hace que realmente este contexto sea una clara receta para el desastre. Y lo es porque el desarrollo tecnológico no puede estar exento de discusiones que tienen que ver con la justicia, con la ética, con el deber,
con la aplicación o los usos de estas tecnologías. Empecemos por hacer una pequeña introducción. Yo sé que no es su área de estudios, tampoco quiero profundizar demasiado, pero sí quisiera darles un contexto acerca del escenario en el que surge la ética como una disciplina filosófica y algunas ideas, algunos conceptos súper importantes para poder entender tanto su lenguaje como sus posibles aplicaciones. Muy bien, la ética surge en la Grecia clásica, ¿verdad? En un periodo histórico caracterizado por una cierta abundancia económica, en una región del continente europeo en la que las condiciones eran propicias, eran apropiadas para poder generar diálogos y consensos entre los ciudadanos. Me gusta mucho enfatizar esta cuestión de que Grecia era un lugar adecuado, ¿verdad? Porque si pensamos, por ejemplo, la forma en la que vivían en esa época los países del norte de Europa, era impensable el surgimiento de una disciplina como esta en un lugar como el norte de Europa. Y básicamente es impensable porque en el norte de Europa vivían en una situación en la que a la que podríamos llamar de barbarie, en cierto sentido, ¿verdad? De barbarie por el hecho de que eran gobernados por gobiernos autoritarios, mientras que Grecia eran pequeñas ciudades-estado gobernadas casi siempre de manera republicana, de manera democrática. Entonces es en este contexto que nace la ética, y la ética nace de la necesidad, ¿verdad?, de discutir en foros públicos, como se ve en esta imagen, entre ciudadanos, entre personas iguales, aspectos muy importantes respecto a la sociedad, como son el bien común, como es la idea del poder, cómo repartir el poder, a través de qué mecanismos, también aspectos relacionados con el cuidado de la vida, con la implicación, por ejemplo, de los organismos públicos que ya existían en ese momento, en la educación, en la política, en cuestiones económicas o hasta militares. Entonces, la ética tiene sentido en este contexto democrático, de diálogo, de pluralidad, ¿verdad?, de igualdad ante la ley, en la que pues, los ciudadanos pueden meditar y reflexionar acerca de su vida y acerca de la vida pública. Y así es como llegamos a esta diapositiva, en la que expongo que la ética es una disciplina filosófica que originalmente puede considerarse como hermana de la lógica y de la física, solo que mientras la lógica, por ejemplo, se dedica a estudiar los procesos de conocimiento y la física o filosofía natural se dedica a estudiar cómo es el mundo, ¿verdad? La ética se hace preguntas de otro tipo, se hace preguntas del tipo ¿qué debo hacer? Y este tipo de preguntas tienen que ser resueltas necesariamente por enunciados que son prescriptivos, es decir, que nos imponen un tipo de conducta a futuro, y por lo tanto también se trata de una disciplina que produce por naturaleza enunciados de carácter normativo, ¿verdad? Pero a diferencia del derecho, se trata de una disciplina autónoma. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que los enunciados de la ética no son impuestos a nosotros de manera externa, ni son necesariamente obligatorios, como es en el caso de la ley o del derecho. En el caso del derecho, pues también existen enunciados que son prescriptivos, normativos, pero son heterónomos. Heterónomos significa que son obligatorios, ¿verdad? Y que la sociedad o el aparato gubernamental puede exigirnos a través de sus diferentes mecanismos que esos enunciados se cumplan. En la ética no es así, en la ética es autónomo. Entonces, a muy grandes rasgos, la ética es un campo que va a estudiar conceptos o ideas como valores, principios y conductas que podrían ayudarnos a conducir nuestras acciones hacia la virtud, hacia la excelencia,
hacia la tranquilidad del alma o ataraxia, hacia la tranquilidad de conciencia, a la racionalidad, a la justicia, a la imparcialidad, a la abolición razonable, a la empatía. Y yo he querido poner aquí a propósito todos estos conceptos porque se trata de una disciplina que permite muchísimas interpretaciones, ¿verdad? Y permite muchas interpretaciones precisamente por el contexto en el que nace, el contexto en el que se origina. Y aquí me quiero regresar a esta diapositiva, ¿verdad? Un contexto democrático, un contexto de pluralidad, un contexto de diversidad, en donde todas las voces merecen ser escuchadas. Entonces, ¿Puedo hacer un comentario? Claro que sí, claro que sí. Fíjate que me parece excelente esta parte que nos estás describiendo, porque a mí me ayuda a poder hacer un discurso de por qué la ética tiene cierta característica que la diferencia, no la separa, pero la diferencia de la regulación, porque la regulación es un acto jurídico que tú nos acabas de mencionar hace un poquito, y entonces eso hace que los dos elementos sean importantes. La ética en su posición, que nos menciona la transparencia, pero la regulación no deja de ser importante, y se juntan las dos. No sé claro, si usted, claro. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Entonces, no hay que perder nunca de vista que el objeto de reflexión más importante para la ética es el que tiene que ver con la gestión de la libertad. Por eso mismo, muchos filósofos a lo largo de la historia se han hecho preguntas como las siguientes, por ejemplo, ¿cómo debo actuar para merecer el derecho de ser feliz? Esta era la pregunta favorita de un filósofo alemán que ha sido muy importante en la historia del pensamiento occidental. Me refiero a Immanuel Kant, ¿verdad? Pero también sirve para formular preguntas como la siguiente: ¿cómo debo actuar en ciertas circunstancias para poder tener la conciencia tranquila? Entonces, no hay que olvidar que la ética tiene muchos rostros, que la ética, a mí me gusta pensar en la ética como una tecnología social, ¿verdad? Una tecnología que nos pueda ayudar a equilibrar diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, a reconocer que nuestras acciones no deben ser juzgadas únicamente a partir de un solo enfoque, sino de muchos enfoques, ¿verdad? Que nos permiten ver el mundo de maneras distintas, a través de habilidades sociales, morales, como la empatía, como la simpatía. Entonces, no hay que olvidar que la ética, ¿verdad? Por poner esta analogía, ¿verdad? Es un rostro formado por muchísimos rostros más. Y cada rostro representa una visión del bien, una visión del mundo, y nuestra misión como filósofos que nos dedicamos a esta área de estudio es descubrir todas esas miradas, porque descubrir todas ellas y tomar en consideración todas esas miradas nos hace más humanos y menos excluyentes. Entonces, me gusta siempre regresar a esta frase de un personaje de una serie de Netflix que trata sobre un profesor de filosofía, Merlí, ¿verdad? En donde él les está dando una lección a sus alumnos acerca del significado de la libertad. Y dice, bueno, yo no puedo definirles qué es la libertad, ni les puedo decir de qué manera concebir la ética o concebir el bien. Yo no puedo entregarle ese producto, ese contenido conceptual a ustedes, como si se tratara de un producto prefabricado. Y de hecho les aconsejo algo: la libertad no es nunca un camino a seguir. La libertad consiste realmente en tener la capacidad de poder rebelarte contra aquellos que tratan de imponerte un camino o un destino. Entonces, esa es la importancia de la ética, ¿verdad? El convertirnos en seres humanos independientes, autónomos, creadores de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestras acciones, y también en nuestros propios jueces. En jueces que podemos exigir de nosotros mismos congruencia, aprendizaje a lo largo del camino. ¿Y esto de qué nos sirve en la época de la inteligencia artificial?
He querido poner esta imagen aquí en la presentación, en este punto de la presentación, porque me imagino que ustedes ya más o menos tienen una idea de quién son estas personas que aparecen en esta fotografía y en qué eventos se están reuniendo, ¿verdad? Y si no saben, pues bueno, déjenme decirles que se trata de la toma de investidura del presidente Donald Trump hace un par de semanas. Hace 4 años, hace 8 años, hace 12, y así yendo hacia atrás cada 4 años, veíamos siempre en este tipo de eventos, ¿verdad?, desfilar a las personas más importantes en términos políticos en Estados Unidos. Y casi siempre veíamos a representantes de los sectores industriales, ¿verdad? Veíamos ahí a los CEOs de las empresas de automóviles, ¿verdad? Veíamos a CEOs de todo tipo de empresas y de industrias que fueran poderosas y que fueran hegemónicas. Parece que algo ha cambiado en esta administración, o que algo muy fuerte está a punto de pasar, porque el mensaje que se ha enviado es que pues ahora quienes están tomando el control, quienes están tomando la batuta, son estas personas que son los CEOs de las empresas tecnológicas, digamos, más importantes en este momento en Estados Unidos. Entonces vemos ahí al CEO de Facebook, vemos al CEO de Amazon, vemos a Elon Musk, quien no solamente tiene un papel súper importante hoy en día como empresario, sino que también tiene un papel súper importante como miembro del gobierno en turno. Y también vemos al CEO de Microsoft. Repito, se trata de una imagen muy importante, muy representativa del espíritu de nuestros tiempos, y en el que Donald Trump ya ha anunciado cuál va a ser la dinámica de Estados Unidos para conservar la primacía y la hegemonía en el desarrollo de inteligencia artificial. Ha dicho abiertamente que él va a apostar por la desregulación del sector. O sea, precisamente todo lo contrario de lo que vamos a tratar de ver en esta sesión. No sé si ustedes identifiquen a esta persona, yo creo que sí. Se trata de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, ¿verdad? Al día siguiente de la toma de investidura ha aparecido en la sala oval con el presidente Trump, anunciando un megaproyecto, ¿verdad? El proyecto que parece que va a ser el proyecto insignia de esta administración de Donald Trump, que se llama Stargate, y que se trata de un proyecto bien importante en el que va a haber una inversión de $500 mil millones a lo largo de estos 4 años para diseñar la infraestructura más impresionante jamás creada por la especie humana para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, viendo este contexto en el que estas industrias tienen cada vez más poder, me parece que resulta fundamental cuestionarnos como ciudadanos, ¿verdad?, del mundo, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Bueno, he querido poner esta imagen un poco chusca, porque, bueno, Elon Musk, ¿verdad?, como les decía, no es solamente actualmente un empresario, sino también es miembro activo del proyecto de Trump, y al parecer se va a hacer cargo de hacer cortes presupuestales en todo tipo de gastos del Estado estadounidense. Vi una entrevista hace un par de días que le hicieron acerca de esta situación, y él decía que iba a recortar prácticamente a todas las agencias autónomas, ¿verdad?, independientes de Estados Unidos. Entonces, hacia ese mundo vamos, de menos regulación, ¿verdad?, y en el que estas agencias que en cierto modo eran inspectoras, ¿verdad?, de ese tipo de empresas, pues van a desaparecer. Pero veamos
tratemos de revisar algunos casos concretos, para no ver así en abstracto de que la ética trata acerca del bien, trata acerca de la virtud, trata acerca de la justicia. ¿Cómo se puede aplicar esta cuestión de la ética a la inteligencia artificial? Y para eso me gusta mucho traer a colación la historia de esta mujer, que es Timnit Gebru, una científica etíope, afroamericana, que ha investigado en su periodo doctoral, ha hecho investigaciones acerca de inteligencia artificial en imágenes, y ha sido una de las personas que ha detectado desde un inicio la aparición de sesgos algorítmicos en el entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje. Ella fue contratada por Google, ¿verdad?, para hacerse cargo de su departamento de ética de la inteligencia artificial, y en el 2020 fue sujeta a una persecución por parte de Google, de la empresa que la había contratado, por haber publicado un estudio en el que criticaba muy abiertamente el desarrollo de estos nuevos modelos de lenguaje. Esta imagen que ven aquí la he diseñado con inteligencia artificial para un libro que estoy escribiendo sobre ética y algoritmos, y en el que me gusta jugar con esta metáfora, de David contra Goliat, ¿verdad? En este caso, Gebru contra Goliat. Pero veamos qué dice o qué decía Timnit en este artículo del 2020, para entender cómo se puede aplicar la ética a la inteligencia artificial. Timnit criticaba este tipo de modelos de lenguaje, a los que llamaba loros estocásticos, por 3 razones fundamentales. La primera de ellas, porque requieren enormes cantidades de datos y energía. Entonces, haciendo una proyección a futuro de cómo crecería la demanda energética de estos modelos de lenguaje, se dio cuenta que eran ambientalmente insostenibles. Entonces, una de las primeras discusiones en las que puede interferir la ética es precisamente en esta. ¿Cuántos recursos estamos dispuestos como sociedad a invertir en el desarrollo de este tipo de tecnología? No sé si ustedes hayan dado cuenta, pero parece que la tendencia actual es no cuestionar ni siquiera ese enunciado, ¿no? Se tiene que apostar por la inteligencia artificial, por el desarrollo de estos grandes modelos de lenguaje, sí o sí, cueste lo que cueste. Y la ética ahí dice, no, a ver, espérate, vamos a analizar cuáles son los riesgos, vamos a debatir, vamos a llegar a consensos, y entonces vamos a determinar dónde están nuestros límites. En segundo lugar, otro aspecto que también visualizó muy bien esta joven investigadora y que clarificó en este ensayo que les comento, en este artículo científico, es el hecho de que estos grandes modelos de lenguaje reproducen sesgos existentes en las bases de datos. Y esos sesgos pueden implicar o implican casi siempre y de manera necesaria prejuicios raciales y prejuicios de género, por ejemplo. Quiero que se queden con esta idea, pues porque posiblemente este es el aspecto central, ¿no?, en el que se han enfocado casi todas las discusiones de ética en la inteligencia artificial en los últimos años. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos bien concretitos de qué consecuencias puede tener pues esta situación, ¿verdad? Y bueno, finalmente, lo que me parece que es el problema técnico clave y uno de los temas que más nos deberían preocupar es que, como decía Gebru, estos modelos son difíciles de explicar y auditar. Esto se llama el problema de la explicabilidad, ¿verdad?
Es decir, que muy pocas veces, más bien que prácticamente no se sabe cómo estos grandes modelos de lenguaje llegan a los resultados a los que llegan. Y que muchas veces el propio modelo de lenguaje parece ser incapaz de explicar todo el proceso y de explicar cuáles fueron los elementos que tomó en consideración para llegar a X conclusión. Entonces ella decía, si los modelos son difíciles de explicar y de auditar, si son poco transparentes, eso aumenta muchísimo el riesgo de que surjan decisiones sin una supervisión humana adecuada. Bueno, la conclusión de toda esta historia es que Yebru fue despedida de Google y pues naturalmente ella se convirtió en un ícono de este tipo de temas a nivel mundial. Hablemos primero de la energía. Aquí tenemos estimaciones acerca de cuánto crecerá la demanda energética de la inteligencia artificial en los siguientes años. Podemos darnos cuenta que, pues bueno, dependiendo de la organización que proyecte estas expectativas, varían, ¿verdad? Pero lo que sí podemos darnos cuenta es de que hay una clara tendencia a la alza. Estamos hablando de que, pues como estamos escalando cada vez más y más y más en el desarrollo de esta inteligencia artificial, cada vez tendremos que destinar más recursos energéticos al desarrollo de estas tecnologías y de algún lado tendrá que salir esa energía. Es decir, lo quitaremos de un lado de la sociedad para entregarlo a otro lado. ¿Y cuál es la solución que en Estados Unidos se está dando a este problema? La solución que están ofreciendo las grandes corporaciones es reactivar centrales nucleares para abastecer la demanda energética pues que ellos tienen. Google ya está haciendo fuertes inversiones, me parece que ya puso en marcha una cierta cantidad de reactores nucleares con nueva tecnología para poder abastecer sus centros de datos. Se trata naturalmente de una situación grave que debería estarnos preocupando y debería estarnos preocupando por el hecho de que pues la energía atómica, si bien es considerada como limpia, ¿verdad? También es considerada como una energía de alto riesgo. No se nos olvide, ¿verdad?, que aquí uno de los hombres, de los intelectuales, de los científicos, que fue una pieza clave para el desarrollo de este campo de estudio en la física, Albert Einstein, tuvo por ahí en su historia personal no solo una participación activa en el fomento, por ejemplo, a cuestiones nucleares, en cuestiones de armamento, sino que posteriormente, al darse cuenta del gran poder destructivo de este tipo de tecnología, pues apostó siempre por un desarme nuclear y por no depender de este tipo de fuentes de energía. Muy bien. Ahora, el segundo punto, el segundo tema que tiene que ver con la discriminación algorítmica. Bueno, sabemos que los grandes modelos de lenguaje lo que hacen, ¿verdad?, es entrenarse usando grandes bases de datos y simplificando mucho el asunto, lo que hacen es encontrar patrones dentro de esa información y tratan de predecir en una línea secuencial, ¿verdad?, la palabra, el token que sigue. Entonces, sucede que muchas veces, o siempre, casi siempre, esa información, esas bases de datos generadas por humanos, contienen los sesgos discriminatorios, los sesgos personales de las personas que generaron esas bases de datos. Entonces encontramos variables sesgadas, a lo que se suman sesgos de correlación, los datos están sesgados, los efectos sesgados, y entonces los resultados son que estas inteligencias artificiales, estos modelos de lenguaje, también contienen un importante sesgo, o importantes sesgos, perdón.
Entonces, se amplifican antiguos problemas. No quiero profundizar mucho en esto, pero posiblemente ustedes recordarán que cuando salieron los primeros modelos de lenguaje, cuando se hicieron públicos, hubieron muchos reporteros e investigadores que empezaban a cuestionar a estos modelos de lenguaje y obtenían respuestas o súper racistas o súper autoritarias, algunas de tipo fascistas, discursos de odio. Eso se ha ido corrigiendo, ¿verdad? A través de supervisión humana. Pero no hay que olvidar que esta discriminación algorítmica, que estos sesgos forman parte esencial de la manera en la que se entrenan esos modelos de lenguaje. Y quería mencionar este caso de este hombre, ¿verdad?, que fue acusado injustamente por un algoritmo en Estados Unidos y fue detenido, ¿verdad? Porque hubo una conciencia defectuosa en el reconocimiento facial del algoritmo. Entonces, fue procesado por un delito que no cometió por este falso reconocimiento. Los algoritmos hacen esto, suelen tener preferencias raciales en cuestiones médicas, en cuestiones de administración de justicia. Y es precisamente debido a estos riesgos que las preocupaciones sobre su desarrollo ético son tan importantes. Y bueno, finalmente lo que les comentaba a ustedes, el gran problema de la explicabilidad, ¿verdad? Resulta que pues estos modelos de inteligencia artificial, su arquitectura está diseñada de tal modo que son como cajas negras, ¿verdad?, a las que les damos ciertos inputs y obtenemos ciertos outputs, pero lo que sucede dentro sigue siendo en algunos modelos un misterio. He estado leyendo algunos artículos acerca de DeepSeek porque parece que DeepSeek ha podido, en cierto modo, si no resolver, dar una respuesta parcial a este problema de la explicabilidad y de la transparencia. Si quieren, ya en el momento de la discusión o de la reflexión, lo podemos debatir abiertamente. Entonces, esta falta de explicabilidad se refiere a la capacidad de proporcionar razones comprensibles para todas las decisiones tomadas por los modelos de inteligencia artificial e incluye tanto la cuestión del proceso, es decir, lo que pasa dentro de la caja negra, como el resultado de la decisión. Es decir, que el modelo, ¿verdad?, sea capaz de poder explicar de manera suficiente y de manera razonable cómo es que llegó a ese resultado, qué variables fueron las que se tomaron en consideración. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que uno de estos grandes modelos es utilizado en un banco y el banco lo utiliza para saber a quién otorgar un préstamo o por qué no, a quiénes no, perdón. Entonces, si esta IA decide no aprobar un préstamo específico, lo más natural es que los usuarios, ¿verdad?, queramos saber qué factores influyeron en esa decisión. Posiblemente los ingresos, el historial crediticio. ¿Por qué? Pues porque no nos vamos a conformar con simplemente con la frase o con el enunciado, pues es que la IA así lo decidió. Eso vulneraría los derechos humanos, la posibilidad de réplica, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, ya finalmente, uno de los problemas que me parece que en los que la ética tiene muchísimo que decir, no problemas, una de las situaciones del contexto es esta situación, ¿verdad?, de la competencia tecnológica actual entre Estados Unidos y China. Vivimos en un mundo, chicos, en el que, así como sucedió en la Guerra Fría, tenemos a dos superpotencias luchando por la hegemonía
global. Y si en la Guerra Fría el asunto, el debate era la escalada nuclear y la escalada espacial, en la guerra de hoy es la guerra de la inteligencia artificial y la guerra comercial la que lleva la batuta. Entonces, vemos cómo estas dos grandes potencias están destinando gran parte de sus recursos humanos y de capital a desarrollar tecnología a tal grado que ya no haya marcha atrás, ¿verdad? Que tenga una hegemonía absoluta y probablemente el destino del mundo dependa de lo que suceda en esta guerra. ¿Dónde se invierte más dinero en inteligencia artificial? Bueno, datos del 2022, no pude conseguir esos datos más actualizados, pero los datos del 2022 más o menos nos da una idea de cómo está la situación. En el gráfico de la izquierda podemos ver, pues bueno, que la inversión del 2013 al 2022 en Estados Unidos fue la más grande y la China fue la segunda más grande. Pero hay que tener en consideración que los datos de China pueden no ser realmente representativos, porque a diferencia de Estados Unidos, donde existen leyes y regulaciones bien claras, ¿verdad?, para conocer hacia dónde se está moviendo el dinero, en China no existe esa transparencia. Entonces es bastante probable que ya en este punto China esté invirtiendo lo mismo en recursos que Estados Unidos o más recursos que Estados Unidos en el desarrollo de la inteligencia artificial. En el caso específico de Estados Unidos, pues ya se ha hablado muchísimo acerca de los 6 unicornios de la inteligencia artificial, que son estas empresas que aparecen representadas en el diagrama de la derecha. Actualmente sabemos, ¿no?, quién lleva la batuta, es OpenAI, y es clarísima esta situación con las imágenes que presenté al principio. O sea, ya hasta el propio gobierno de Estados Unidos pone al líder de OpenAI encabezando el proyecto insignia de su administración, que es Stargate. Pero bueno, hace unas semanas ha pasado algo que revolucionó toda esta situación, todo este contexto, con la aparición de DeepSeek, y existen, pues bueno, muchos protocolos para comparar las capacidades de los modelos de lenguaje. Aquí puse solamente uno de ellos, y bueno, es súper impresionante, ¿no? Porque parece ser que este modelo entrenado con menos dinero y con menos recursos puede dar resultados iguales o mejores que los grandes modelos de lenguaje comerciales, como el GPT, como Claude, como Llama, y al parecer este modelo de lenguaje de Alibaba, Queen, también parece que viene muy fuerte. Ha habido una revolución en los mercados financieros por esta situación. Las acciones de Nvidia cayeron dramáticamente de un día a otro, ¿verdad? Creo que fue la empresa que más perdió, pero todo esto fue por el hecho de que ellos habían anunciado DeepSeek, que habían entrenado su lenguaje con una inversión de $6 millones, cosa que a lo largo de estas últimas semanas se ha puesto en duda, ¿verdad? Se ha puesto en duda porque la renta simplemente la renta del equipo que ellos dicen que utilizaron, ¿verdad?, para entrenar su modelo de lenguaje es de $20 millones, a lo que se debe agregar pues otros aparentes escándalos, ¿verdad?, en los que, por ejemplo, OpenAI ya denunció que al parecer utilizaron pues tecnología de OpenAI para poder entrenar sus modelos de lenguaje, tecnología e información. Entonces ahí está la discusión sobre esta cuestión. Me parece que es un tema que va a escalar, que vamos a ver muchas novedades en este mismo año y en el siguiente, y posiblemente ahí se esté definiendo algunos de los aspectos más importantes
de esta guerra de la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. Ya para finalizar, me gustaría mencionar el uso de la inteligencia artificial en la guerra. Y para esto no quisiera utilizar relatos de ciencia ficción o especulaciones, sino explicarles un poco acerca de cuál es el papel que está teniendo actualmente ya la inteligencia artificial en la guerra de Ucrania contra Rusia. Es decir, información verificada, ¿verdad? Bueno, resulta que Ucrania fue financiada, ¿verdad? Fue apoyada por Estados Unidos con equipos de inteligencia artificial para los siguientes temas. Para poder hacerse una idea, ¿verdad? Un reconocimiento de cómo es el territorio del enemigo, lo que actualmente se hace es utilizar imágenes tomadas desde los satélites. Y hablamos de miles, y no es que de decenas de miles de fotografías, que normalmente pues enfocan una parte del territorio y así van creando como pequeñas fotos. Hasta hace unos años, esas fotos, esas imágenes eran analizadas por seres humanos, ¿verdad? Que trataban de encontrar tanques, plantas de energía, aviones, en fin, cualquier tipo de recurso que pudiera servir al enemigo para atacar. Y después iban a mapas y de manera análoga iban señalando los puntos en los que se encontraban o se localizaban esos recursos. Para después subirlos a un sistema, ¿verdad? Que podían compartir con el resto de células de inteligencia. Pues ahora lo que se está haciendo es analizar todas esas imágenes por inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, se trata de un proceso que al automatizarse se ha vuelto mucho más eficiente y mucho más rápido. La inteligencia artificial no descansa y puede analizar estas imágenes de satélite, súper rápido y actualizar los sistemas digitales, ¿verdad? Para que se sepa con exactitud, pues, cuántos tanques de guerra tiene el enemigo, en dónde los tiene localizados, en dónde tiene los aviones, ¿verdad? En dónde están las plantas de energía, en fin, para poder hacer un mapa, para poder mapear, ¿verdad? La situación del enemigo. Y no solo eso, o sea, ya esta inteligencia artificial es capaz de recomendar, de hacer recomendaciones a las personas que van a tomar las decisiones, ¿verdad? De los ataques, de la defensa, de la retirada. Entonces estamos hablando, ¿verdad? De un uso que puede ser crítico, que puede realmente definir el destino de una guerra. Y sí marca, sí tiene una importancia significativa, ¿verdad? El uso de estos instrumentos, pues en este tipo de situaciones, en este tipo de eventos. Naturalmente, pues siempre que se hable del uso militar de algún tipo de tecnología, este uso, al menos en una sociedad democrática, debería estar abierto a la crítica, a la reflexión, a los consensos. Entonces, esto ya está sucediendo en el campo de batalla, y quizá esa es una de las razones que nos ayuden a entender cómo un país como Ucrania está pudiendo resistir, ¿verdad? En una guerra frontal contra una potencia militar como Rusia. Otro de los usos que actualmente se están haciendo de la inteligencia artificial en el campo de batalla está relacionado con los drones. Bueno, actualmente se cuentan con mecanismos muy sofisticados, ¿verdad? Para poder cortar la señal del control, ¿verdad? Humano de este tipo de drones. Entonces llega un punto en el que es súper importante que el dron pueda identificar el objetivo y él mismo, sin control humano, tomar la decisión de atacar. Bueno, pues parece ser, todo parece indicar, por lo que dicen los periodistas en el campo de batalla en Ucrania, que este tipo de drones ya están siendo utilizados por Ucrania en la guerra, ¿verdad? Una vez que
el militar que está conduciendo el dron pierde el control, aún así el dron es capaz, repito, de identificar, el objetivo y de atacarlo sin la necesidad de un control humano. Creo que no necesita más aclaración esto, o sea, es súper obvio de por qué este tema es algo súper relacionado con la ética y algo que se tiene que discutir en sociedades abiertas y democráticas, ¿verdad? Entonces, vamos muy rápido a las conclusiones para poder dar paso a una conversación, a una reflexión en conjunto. Creo que, como lo dije al principio, desarrollar inteligencia artificial sin ética es la receta perfecta para el desastre. Y expongo 4 razones fundamentales, nada más con los ejemplos que he mencionado hasta aquí, para poder llegar a estas conclusiones. En primer lugar, porque si no buscamos alternativas ecológicas para el desarrollo de estas tecnologías, su desarrollo sin reflexión, sin planeación, sin medir las consecuencias, los riesgos o el impacto, podría acelerar el cambio climático global. No he querido aquí hablar de eso, pero es un tema también súper importante. Toda la contaminación ambiental que se genera con la producción de los chips que son necesarios, ¿verdad?, para el entrenamiento de estos modelos. Y en segundo lugar, dentro del mismo punto, ¿verdad?, si no buscamos alternativas ecológicas y seguras, podemos acrecentar los riesgos con una escalada nuclear, ¿verdad? Esta solución de la energía nuclear nos las están vendiendo como una solución ideal. Nos están viniendo a decir que la energía nuclear es súper ecológica, está libre de riesgos, y no es verdad, chicos, no es verdad. Tenemos casos como los de Fukuyama, como los de Chernobyl, que demuestran, ¿verdad?, que la creación de este tipo de energía pueden ser afectadas por errores humanos de maneras catastróficas, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, si desarrollamos inteligencia artificial sin ética, podemos decir que es la receta perfecta para el desastre, porque los sesgos algorítmicos reflejan prejuicios y desigualdades de las bases de datos, amplificando esos prejuicios y esas desigualdades. Entonces, tenemos que pensar muy bien, tenemos que reflexionar como sociedad si queremos una inteligencia artificial para el bien común o si queremos una inteligencia artificial para el único exclusivo beneficio de las grandes corporaciones. Me parece que lo más razonable es la primera vía, ¿verdad? Y que tenemos que encontrar maneras razonables, ¿verdad?, de disminuir esos sesgos. No hablo de eliminarlos porque estamos hablando de que las bases de datos están ya contaminadas. Muy bien, en tercer lugar, desarrollar inteligencia artificial sin ética es la receta perfecta para el desastre, porque la falta de transparencia impide que nosotros, ¿verdad?, como humanos, como usuarios, comprendamos cómo funcionan esos modelos, lo que han llamado el problema epistemológico, ¿verdad? Pero también, y más importante, perdemos la capacidad de gestionar con completa seguridad esta inteligencia artificial. Entonces, están esos dos problemas, ¿verdad? El problema epistemológico, y en segundo lugar, el problema de la gobernanza. Y bueno, finalmente me parece que desarrollar inteligencia artificial sin ética también es la receta perfecta para el desastre, porque puede convertirse en un instrumento muy potente, en un instrumento final de dominación. Realmente hay que tomarnos en serio, ¿verdad?, los riesgos del desarrollo de estas tecnologías, ¿verdad?, y su uso sin regulación y sin ética, porque puede ser un instrumento, ¿verdad?, que socave la democracia y el Estado de Derecho. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su tiempo y su atención.